una vez más ante el trono de la gracia y oremos. Y una vez terminemos la oración, abramos nuestras Biblias en Lamentaciones capítulo 3, versículos del 37 al 50. Vamos a orar una vez más. Nuestro buen Dios y Padre eterno, te damos gracias una vez más porque has tenido misericordia con nosotros. Estamos delante de tu presencia, oh Dios, aunque de una manera tan inusual, no como lo estamos acostumbrados. Sin embargo, Señor, queremos escuchar tu voz. Rogamos que nos hables por medio de tu palabra, que tomen nuestras vidas, las edifique a través de tu palabra, que traigas salvación para aquellos que no la han experimentado y edificación a tu pueblo. Queremos ver, Señor, una vez más la gloria de Cristo en las páginas de tu palabra, porque te lo rogamos y te lo suplicamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Abramos de nuevo nuestras Biblias en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 37 al 50. Yo voy a estar utilizando la versión Biblia Las Américas y dice Dios lo siguiente en su palabra. ¿Quién es aquel que habla así y sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado. ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú no has perdonado. Te has cubierto de ira y nos has perseguido. Has matado y no has perdonado. Te has cubierto de una nube para que no pase la oración. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Han abierto su boca contra nosotros, todos nuestros enemigos. Terror y foso nos han sobrevenido. Desolación y destrucción. Arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Mis ojos fluyen sin cesar, ya que no hay descanso, hasta que mire y vea el Señor desde los cielos. El título de este mensaje es ¿habrá algo que el Señor no haya ordenado? O si lo quieren poner de otra manera, ¿habrá algo que el Señor no haya determinado? Dentro de los comentaristas e intérpretes serios de la Biblia, y no estoy aquí tomando en cuenta lo que dicen los de la alta crítica, quienes siempre tienden a desprestigiar la paternidad de la autoría de quienes por tradición se ha considerado que es el autor de algún libro. Dentro de la mayoría de esos comentaristas serios, la mayoría concuerda que fue el profeta Jeremías quien escribió el libro de Lamentaciones y que lo escribió aproximadamente en el año 587 o 586 antes de Cristo. Luego de que el imperio babilónico en cabeza de Nabucodonosor sitiara a Judá y llevara cautivos a sus habitantes, solo dejando un pequeño remanente, entre ellos el profeta Jeremías. Mataron a muchas personas, incluyendo niños, llevaron cautivas a mujeres, las violaron, tanto jóvenes en edad de casarse como mujeres vírgenes, le prendieron fuego a Jerusalén y destruyeron el templo que era consagrado al Señor. Y aunque nosotros no encontramos una alusión directa o un dato intrabíblico que diga que fue exactamente el profeta Jeremías quien escribió el libro de Lamentaciones, por la atmósfera que se puede ver en el libro, se puede decir que fue alguien que estuvo muy cercano a ese suceso, que fue un testigo ocular de los hechos. ¿Y quién más que el profeta Jeremías? Es más, en Lamentaciones capítulo 3, versículo número 1, dice lo siguiente el Señor. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo la vara de su furor.
Así que bajo ese ambiente se escribe este precioso libro de Lamentaciones. Por otro lado, este libro se leía tradicionalmente en el 9º día en el mes de Ad, es decir, a mediados de julio, donde se conmemoraba la destrucción del templo. El libro de Lamentaciones, aunque está ubicado dentro de los libros proféticos, hace parte de la poesía hebraica. La estructura del libro de Lamentaciones en su original es así. Los 4 primeros capítulos están escritos bajo el esquema del acróstico. Y recuerden que el acróstico utiliza letras al comienzo para luego formar frases que pueden ayudar fácilmente a ser recordado. Y el último capítulo, es decir, el capítulo 5, no sigue esta estructura. Aunque este libro hace parte de la poesía hebraica, no quiere decir de que no tenga un mensaje para todos los creyentes en todos los tiempos. Y la figura que Jeremías utiliza aquí es personificar el lamento de Judá, como si Judá se estuviera arrepintiendo de sus pecados y sintiera dolor por ver todo destruido, pero sobre todo por haber quebrantado el antiguo pacto. Pero no es más que lo mismo que está sintiendo el profeta Jeremías al ver el despliegue de la ira justa de Dios. Así que el propósito de este pasaje es mostrar la soberanía de Dios en la determinación y administración universal de su plan. ¿Y de qué manera habla acerca el profeta este tema? Bueno, el profeta resalta por lo menos 3 aspectos importantes sobre los cuales vamos a considerar el estudio de este pasaje. En primer lugar, vemos la soberanía de Dios en la determinación y desarrollo de su plan. Versículos 37 al 38. En segundo lugar, vemos la soberanía de Dios en la administración de la justicia de su plan. Versículos 39 al 47. Y en tercer lugar, vemos la soberanía de Dios en la esperanza de la misericordia de su plan. Versículos 48 al 50. Así que teniendo este bosquejo en nuestras mentes, vamos a considerar nuestro primer encabezado. La soberanía de Dios en la determinación y desarrollo de su plan. Y quiero una vez más que me acompañen a los versículos 37 y 38. Dice Dios lo siguiente: ¿quién es aquel que habla así y sucede? A menos que el Señor lo haya ordenado, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Estos versículos son sumamente importantes porque son el corazón de este capítulo 3. Es más, son el corazón de todo este libro. Así que entender estos versículos nos ayudará a entender el propósito por el cual se escribió este libro sagrado. Por otro lado, estos 2 versículos están escritos bajo la forma de preguntas retóricas. Es decir, que la misma respuesta está incluida dentro de la pregunta. Y en este caso nosotros podemos ver que demanda una respuesta afirmativa, es decir, así es. Al comienzo del capítulo 3, Jeremías describe la aflicción que está sintiendo al ver la calamidad que ha sobrevenido a Judá. Todo el quebrantamiento, el dolor, la tristeza que él ahora está sintiendo al ver destruida la ciudad, al ver las ruinas, el templo donde moraba la gloria de Dios ha sido destruido. Sin embargo, hay algo interesante. Y es que la gloria de Dios no ha sido destruida. Aún se ha podido ver en la aplicación de la justicia de Dios. Dios es absolutamente justo, reconoce el profeta, pero el pecado es del pueblo y se incluye el mismo Jeremías. Por tal razón, el profeta describe la pasión de su sufrimiento por ver el pecado tan terrible que se ha cometido. Y ha traído la ira de Dios, quien continúa en su trono gobernando, y nada de lo que ha sucedido ha alterado el curso de su plan. Y es ahí donde entra en juego el versículo 37. En medio de las ruinas,
en medio del lloro, del lamento por parte del profeta, que lo lleva quizá a mirar hacia el cielo y a declarar: ¿quién es aquel que habla? Y así sucede. En la antigüedad, los reyes emitían decretos, como cuando ellos iban a destruir una ciudad o una nación, o iban a conquistarla. Jeremías está reconociendo aquí que no es el decreto de Nabucodonosor, sino que es el decreto del Señor el que se está cumpliendo, porque Dios lo ha hablado, y tal como Dios lo dijo, tal como Dios lo determinó, así ha sucedido. Jeremías está diciendo: el Señor lo había advertido, no solamente por medio del profeta Jeremías, sino también por medio de otros profetas, de que esto iba a acontecer. Dios había advertido que destruiría a Judá por causa de todos los pecados que este pueblo había cometido. A menos de que ellos se arrepintieran de sus malos caminos y, como un acto de obediencia a Dios, se sometieran a la voluntad de Babilonia. Pero si no lo hacían, Dios utilizaría a Nabucodonosor para castigarles. Y Jeremías está diciendo: así ha sucedido. Lo que Dios habla, lo cumple. Lo que Dios determina, Él lo lleva a cabo, porque Él es soberano sobre su plan, y Él hace como a Él le place, porque Él es Dios y no necesita ningún consejo de nadie, y todo lo hace para la gloria de su nombre. Pero continúa diciendo en la segunda parte del versículo 37, a menos que el Señor lo haya ordenado. De nuevo, el punto aquí es: lo que le ha sucedido a Judá ha acaecido porque Dios lo ha hablado, y así ha sucedido porque Él lo ha ordenado, y la intención es: Dios lo ha ordenado previamente. Tal como dice el mismo Jeremías en Lamentaciones capítulo 2, versículo 17. El Señor ha hecho lo que se propuso. Noten, el Señor ha hecho lo que se propuso. Ha cumplido su palabra que había ordenado desde tiempos antiguos. Ha derribado sin perdonar, ha hecho que se alegre el enemigo sobre ti, ha exaltado el poder de tus adversarios. Y dice Jeremías: exactamente eso ha acontecido porque el Señor se lo propuso, el Señor lo determinó, y así ha ocurrido. Y no podemos pasar por alto la palabra ordenar, que en hebreo quiere decir construir, designar, establecer, mandar, dar una orden o prescribir un mandamiento con el fin de que se cumpla lo que se ha establecido. En este caso, lo que Dios ha establecido. En otras palabras, dar directrices a alguien para que lleve a cabo los propósitos de Dios. Y Dios había dado las directrices en su providencia a Nabucodonosor, aunque él no lo creyera, para llevar exactamente a cabo lo que Dios se había planeado hacer, lo que Dios se había propuesto hacer. Simplemente Nabucodonosor era un agente de Dios en las manos del Señor. Y aquí el profeta está reconociendo la soberanía de Dios al determinar y desarrollar su plan, en lo cual incluye todos los acontecimientos, sean buenos o sean malos. Y eso es precisamente lo que dice el versículo 38. ¿No salen de la boca tanto el mal como el bien? El Espíritu Santo está diciendo aquí que el Señor mismo ha determinado o ha proferido que suceda tanto lo que a nuestros ojos son buenos, o las cosas que a nuestros ojos son buenas, o las cosas que a nuestros ojos son malas. Tanto lo uno como lo otro ha salido del decreto de Dios. Y aquí la palabra malo en el original y por el contexto hace referencia a la adversidad, a la calamidad, a la angustia, a la desgracia. También indica algo que es intrínsecamente malo, adverso, que conlleva a una situación calamitosa. En otras palabras, lo que Jeremías está diciendo aquí es: esta calamidad, esta ruina que ha venido a Judá, ha salido de Dios como administración de su justicia por causa de nuestro pecado.
Jeremías está alabando a Dios en medio de su aflicción, porque al final de cuentas, lo que ha venido no ha sido algo que se haya escapado del control soberano de Dios, sino que la situación está controlada paso a paso, porque Dios así lo ha determinado. A pesar de su dolor, Jeremías está descansando en la voluntad soberana de Dios. Mis amados hermanos, este texto nos debe a nosotros llevar a descansar en la voluntad absoluta de Dios. Y en momentos de tanta turbación, de tanta incertidumbre por saber qué es lo que va a pasar con el COVID-19, nosotros no sabemos qué va a suceder, es cierto. Pero el Dios vivo y verdadero, quien ha determinado que el COVID-19 viniera, sí lo sabe. Y lo sabe porque hace parte de su plan. Y su plan es sabio y es perfecto, porque procede de Dios, procede de su infinita sabiduría. Y es en realidad lo que nosotros como iglesia creemos. Es más, reza en nuestra confesión de fe de Londres de 1689. En el párrafo capítulo 3, en el párrafo número 1, dice algo, y permítanme citarlo, dice: Dios desde toda la eternidad, noten, Dios desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha decretado en sí mismo, libre e inalterablemente, todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en el mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencia, sino que más bien las establece, en lo cual se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y fidelidad en llevar a cabo sus decretos. Ese es el maravilloso plano, decreto de Dios, que en su infinita sabiduría ha determinado desde antes de la fundación del mundo que acontezca todo lo que sucede, sin ser Dios el autor del pecado, ni tampoco Dios se complace en ello, es decir, en el pecado. Y esto nos lleva a descansar en Dios, en que nada de lo que sucede toma a Dios por sorpresa. Y es precisamente lo que Jeremías nos está diciendo en estos versículos 37 y 38. Me encanta como lo dice un teólogo llamado Roger Smalling, hablando acerca de la soberanía de Dios, dice lo siguiente: la soberanía de Dios consiste en que toda la realidad es producto de los decretos divinos hechos antes de la creación del mundo. Solamente nosotros vemos un decreto en la escritura, solamente que los teólogos hablan acerca de decretos divinos porque en ese plan está incluido todos los acontecimientos. Y continúa diciendo él: esto quiere decir que Dios está en control de todo lo que pasa, sea bueno o sea malo. Esto no quiere decir que Dios sea la causa de la maldad, ni que sea el autor del pecado, ni que se goce en el sufrimiento de sus criaturas, sino que todo lo que pasa forma parte de su plan, que resultará inevitablemente en su gloria. Todo lo hace el Señor para su gloria. Y Loraine Bonner dice lo siguiente, dice algo más: aunque la soberanía de Dios es universal y absoluta, no es la soberanía de un poder ciego. Al contrario, dicha soberanía está unida a su infinita sabiduría, santidad y amor. Y esta doctrina, cuando es bien comprendida, dice él, nos trae gran consuelo y seguridad. ¿Quién no preferiría que todos sus asuntos no estuviesen en las manos de un Dios de infinito poder, sabiduría, santidad, amor, y no dependiera de la suerte o de la casualidad o de irrevocables leyes de la naturaleza o de nuestras mismas personas pervertidas y miopes? Y finaliza diciendo: los que rechazan la soberanía de Dios deben considerar que otras alternativas les quedan. Y es aquello en lo cual nos
lleva a reflexionar el Señor en este mensaje. Sí, quizá tú crees que Dios es soberano, pero dime, ¿cuántas veces te has angustiado? ¿Cuántas veces te has desesperado por lo que está sucediendo, que has llegado incluso hasta dudar de si Dios tiene o no el control del COVID-19 o de tu trabajo o de tu situación financiera? Déjame recordarte algo. Dios tiene el control soberano de todo y no debes dudarlo en un solo instante, como lo hizo el pueblo de Judá. Ellos dudaron acerca de ello y tomaron decisiones pecando en contra de la voluntad de Dios expresada a través del profeta Jeremías, quien una y otra vez le dijo al pueblo que se arrepintiera de sus pecados y que se sometiera a la voluntad de Dios, yendo o no levantando nada en contra de Babilonia. Mis hermanos, es interesante ver que Dios había determinado que para que Judá fuera salvo de la conquista, tenía que someterse a la voluntad del rey Nabucodonosor, un rey pagano. En el sentido salvífico, Dios determinó en la aplicación de su plan, porque nosotros no creemos en una salvación por obras, sino en una salvación por gracia, que para que su pueblo sea salvado eternamente, debe someterse a la voluntad del Señor Jesucristo, un rey justo, y su voluntad es la misma que la voluntad de su Padre, que Él no pierda nada o nadie de lo que el Padre le entregó en la eternidad. Y nosotros lo podemos ver en Juan capítulo 6, versículo 39, donde dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mientras que a Nabucodonosor Dios le entregó el pueblo de Judá, él los llevó cautivos, los subyugó. Pero nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo nos libró de la esclavitud de Satanás, del mundo y de nuestro pecado, para que ahora voluntariamente y como símbolo de gratitud nos sometamos alegremente y sin ninguna coerción a Él a través de su gracia liberadora. Judá no se sometió al Señor, y como dice Jeremías en su libro, en todo el capítulo 25, tuvo que beber de la ira de Dios. Judá tuvo que beber de la copa de la ira de Dios por causa de su propio pecado. Pero mis hermanos, nosotros como creyentes no solamente descansamos en la soberanía de Dios en los asuntos cotidianos, sino también en lo que respecta a nuestra salvación. Es verdad, nosotros hemos pecado, pero hubo alguien que bebió puramente la copa de la ira de Dios por todos y cada uno de nuestros pecados, los que tú y yo cometimos como creyentes. Y ese fue nuestro bendito y glorioso Señor Jesucristo. Jeremías vio cómo Judá se tragó la ira de Dios, pero él no se dio por su pueblo, aunque él se lamentó con profundo dolor. Pero hubo un mejor Jeremías, quien, aunque dijo, como lo registra Lucas capítulo 22, versículo 42, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Cristo sabía que no había otra manera en que su pueblo pudiera ser salvo, porque Dios así lo había determinado y cargó con nuestras culpas y saldó toda la deuda que nosotros teníamos por causa de nuestro pecado. Y ahora vino a morar en su templo, que somos nosotros como creyentes, por medio de su Santo Espíritu. Eso significa que Dios, en su plan soberano, no pasa por alto el pecado que alguien haya cometido. Y tarde o temprano, Él administrará su justicia. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, la soberanía de Dios en la administración de la justicia de su plan, versículos 39 al 47. Versículos 39 al 47 dice Dios, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Examinémonos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos
hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú no has perdonado. Te has cubierto de ira y nos has perseguido. Has matado y no has perdonado. Te has cubierto de una nube para que no pase la oración. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Han abierto su boca contra nosotros todos nuestros enemigos. Terror y foso nos han sobrevenido, desolación y destrucción. Arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Era hasta el versículo 47. Habiendo Jeremías establecido la base del punto de partida para lo que sigue diciendo, que es la soberanía de Dios en la determinación y administración universal de su plan, ahora aquí lo conjuga con la responsabilidad del hombre. Aunque teológicamente hablando, sabemos que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre o la responsabilidad humana son dos líneas irreconciliables entre sí. Cada una va por su carril. Sin embargo, al hablar de la una, no podemos dejar de hablar de la otra. Y es lo que el profeta Jeremías hace aquí, para mostrar la administración de la justicia de Dios. Al leer los capítulos 39 al 40 del libro del profeta Jeremías, nosotros podemos darnos cuenta que ha quedado un pequeño remanente en Judá. Y posiblemente ese pequeño remanente está ahí en medio de la destrucción de la ciudad y del templo, lamentándose por ello. Su sentimiento nacionalista no les permite ver la obra de Dios. Y en medio de ese lamento, quizá por las cosas materiales, Jeremías escribe el versículo 39. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. Dice Goldman que esta parece ser la mejor traducción, la traducción más literal, aunque personalmente me gusta como lo dice la Reina Valera 1960, donde dice el versículo 39, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En otras palabras, lo que Dios dice por medio del profeta es lo siguiente: si hay algo en lo cual debiera lamentarse el hombre cuando ve cosas catastróficas, en lo que realmente debiera lamentarse es en el hecho de que él ha pecado y que Dios ha reaccionado con ira justa al ver que sus mandamientos han sido quebrantados. En el caso de Judá, había quebrantado el antiguo pacto. Por eso el versículo 40 lleva al pueblo y al lector, en medio de cualquier calamidad o situación difícil, a hacer por lo menos tres cosas: examinarse, que quiere decir buscar interiormente, descubrir la maldad que hay dentro de sí y reconocer esa maldad o ese pecado que hay en cada uno de nosotros. También escudriñarse, que es buscar en uno mismo, mirar qué se está escondiendo dentro de uno mismo y está asociado con el disfraz que alguien se pone. Es como quítate la máscara para ver qué es lo que estás ocultando detrás de esa máscara o detrás de ti. Y luego volverse al Señor. Y no necesariamente quiere decir volverse al punto de partida, sino cambiar de dirección hacia Dios. Es decir, arrepentirse de sus pecados y ser restaurado a la comunión e intimidad con Dios. De ahí el llamado que hace el profeta en el versículo 41, a levantar el corazón en las manos hacia Dios en los cielos, que también puede traducirse admitir en la mente que se ha pecado en contra de Dios, reconocer la culpa, levantar las manos hacia el cielo donde está la morada de Dios, el trono de Dios, donde Dios está allí llevando a cabo todos sus propósitos eternos ya determinados. Luego de dirigirse hacia Dios, en el versículo 42, Jeremías hace una confesión en representación de su pueblo, incluyéndose, él dice, nosotros,
Es decir, nosotros mismos, dice el profeta, hemos transgredido, que quiere decir en el original rebelarse contra Dios, pecando de un pecado envuelto prácticamente en todos los casos. Es decir, rebelión en varios aspectos, que puede incluir muchísimos pecados. Pero no solamente eso, la palabra rebelar da la idea de ser alguien desleal. Se usa de la rebelión del hijo contra el padre, que le provocó tomar una acción. En este sentido, nosotros podemos ver la acusación de Dios contra Judá por haber roto, haber violado o haber quebrantado su pacto. Dicho de otra manera, estos versículos están mostrando que el hombre, al cometer pecado, debe lamentarse por haber pecado contra Dios. No porque dicen las demás personas, no porque dicen los hermanos, sino es por haber pecado contra un Dios santo, justo, lleno de misericordia. Debe mirar hacia adentro donde procede su maldad, reconocer su pecado y confesarlo delante de Dios. Sin embargo, Jeremías dice, pero tú no has perdonado. ¿Por qué razón? ¿Por qué Dios no había perdonado a Judá? Porque había llegado el tiempo de la justicia de Dios. En los versículos 43 al 44, Jeremías vuelve a mostrar cómo por causa del pecado se ha quebrantado esa comunión con Dios, esa relación de intimidad con Dios y el dolor de no poder ser escuchado en el ejercicio de la oración. Noten cómo dice el versículo 43, te has cubierto de ira o has desplegado tu ira. Aquí hace referencia a una respiración agitada que muestra que es lo contrario a respirar y abstenerse de hacer algo. Aquí ha llegado el cúmulo de la ira de Dios. Al ver su palabra quebrantada, aquí muestra una nariz corta para irarse. Cuando nosotros vamos a hablar acerca de la paciencia de Dios, decimos que Dios es de nariz larga. Pero en este caso, Jeremías no está describiendo que Dios sea de una nariz larga en este sentido, sino de una nariz corta, porque la ira de Dios se ha incendiado o se ha encendido, por tal razón ya no ha perdonado a Judá. Ha llegado el tiempo de que Dios despliegue su justa ira por causa del pecado de Judá. Pero hay algo más, es la dura experiencia en la oración. Según el versículo 44, dice que el Señor se ha cubierto en una nube para que no pase la oración. Ha ocultado el rostro el Señor y ha impedido, en un sentido figurado, que su oración no llegue hasta su presencia. Quizá el mismo Jeremías oró a Dios para que detuviera su ira, pero el Señor no lo escuchó. Mis amados hermanos, en medio de todo lo que nosotros estamos viviendo, debiéramos reflexionar acerca de nuestro pecado. Qué ligeros somos al decir que el mundo está probando un pequeño despliegue de la ira de Dios. Y es verdad, el mundo está probando un pequeño despliegue de la ira de Dios y está llamando a las ovejas descarriadas para que vuelvan a su redil. Pero, ¿qué tan cortos somos nosotros de vista? Si es que acaso el Señor no nos está disciplinando, está haciendo un llamado de atención a su iglesia en todo el mundo, porque aunque nuestro lugar de reunión no ha sido destruido, no estamos en persecución por predicar el evangelio. Sin embargo, no podemos reunirnos ahora. No podemos mirarnos los unos a los otros públicamente, ni estrechar nuestras manos, ni cantar juntos congregacionalmente, ni escuchar en el culto público la palabra de Dios. Oh, cuánto anhelamos que lo podamos volver a hacer pronto. Díganme si esto no es una disciplina o no es un sacudón de parte del Señor a su iglesia. ¿Cuántas veces hemos orado pidiendo al Señor que detenga el coronavirus? Pero Dios hace silencio y pareciera como si nuestra oración no pasara más allá de nuestra habitación.
Quizá tú digas, pero tenemos estos medios y de verdad, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios porque podemos predicar la palabra del Señor por estos medios. Pero déjame decirte algo. Si tú no anhelas estar en la congregación de los santos públicamente, celebrando el día del Señor junto con la iglesia local, dude de tu conversión. Y es fuerte, pero es verdad. Aún los inconversos podemos nosotros ver que se ríen de nosotros porque no podemos congregarnos ahorita, como se reían de Judá, como lo dice en el versículo 45. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. ¿No era Judá el pueblo de Dios? Pero ahora por causa de su pecado estaba siendo el objeto de la burla del pueblo pagano. Y ahora Dios soberanamente en el versículo 46 vemos que no impedía que abrieran la boca los enemigos de Judá para maldecirlos o para burlarse de ellos. Y el terror, como lo dice el versículo 47, había venido sobre ellos. Donde dice terror o lazo como o foso, como lo dicen otras versiones, en el original quiere decir o da la idea de cavar una cisterna y ser encerrado en ella, así como le ocurrió al profeta Jeremías cuando lo echaron en esa cisterna. Pero en este caso Dios había encerrado a Judá y había descargado sin ninguna escatimación su justa ira. Mis amados hermanos, todos nosotros hemos pecado de una u otra manera contra Dios. Y hoy debemos confesar nuestro pecado. Hoy debemos reconocerlo como iglesia y apartarnos de él definitivamente, de ese pecado, al haberlo identificado, cualquiera que sea. Sin embargo, hay algo maravilloso al recordar su gracia. Si tú y yo somos creyentes, y es que Cristo, nuestro Salvador, ya pagó por todos nuestros pecados. Y aquí más que ver a Jeremías lamentándose y orando por el pecado de Judá, aquí podemos nosotros ver un retrato de Cristo. Cuando él estaba cargando con nuestro pecado, que a propósito fue determinado de antemano por Dios, que así fuera. Cuando él fue juzgado en cierto sentido por el Imperio Romano, a la vez estaba siendo juzgado por el Padre al cargar con nuestro pecado. Llegó un momento en el cual él, estando clavado en la cruz, alzó su mirada hacia el cielo, buscando encontrarse con la mirada de su Padre, porque el Señor Jesús llevaba nuestro pecado. Por un momento, esa comunión que eternamente y hasta ese momento había tenido con su Padre, por un momento se rompió, porque él estaba cargando con nuestro pecado, lo cual le llevó a gritar a Dios, a su Padre: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero hubo un silencio sepulcral y su oración no fue escuchada. Por el contrario, fue hecho objeto de burla por parte de sus enemigos, quienes al verlo en la cruz lo veían como la basura, la peor escoria del mundo. Sus enemigos abrieron su boca contra Jesús, blasfemaron contra el Santo de los Santos, contra el glorioso Señor Jesucristo, quien no estando en una cisterna, sino clavado en una cruz, como el peor de los criminales, recibió el contenido puro de la ira de Dios para que tú y yo no vayamos a una condenación interminable, sino a la vida eterna con nuestro bendito, maravilloso y glorioso Señor Jesucristo por siempre. Es por eso que en el plan soberano del Señor no solo hay justicia, sino también hay gracia y misericordia, donde todos sus atributos se justaponen, y Jeremías apela a ello. Y esto nos conduce a nuestro último encabezado, que veremos brevemente. La soberanía de Dios en la esperanza de la administración. La soberanía de Dios, en la esperanza de la misericordia de su plan. Versículos 48 al 50. Y dice una vez más Dios: arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo.
Mis ojos fluyen sin cesar, ya que no hay descanso, hasta que mire y vea el Señor desde los cielos. El profeta continúa expresando su dolor, escribiendo aún con lágrimas en sus ojos. Por eso dice, arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Pero ese llanto, por todo lo que hemos visto, está asociado con el pecado que ha cometido Judá. Tal como lo expresa el salmista en el Salmo 119, versículo 136. Ríos de lágrimas vierten mis ojos, porque ellos no guardan tu ley. Jeremías también ha expresado su llanto en el capítulo 1, versículo 16, capítulo 2, versículo 11. Pero también aquí en el versículo 49 del presente capítulo dice, mis ojos fluyen sin cesar, que es la forma poética para decir, no dejan de llorar mis ojos, no hay descanso. Sin embargo, en medio de toda nuestra esperanza, versículo 50, hasta que mire y vea el Señor desde los cielos. En otras palabras, es una contraposición a lo que él dijo en el versículo 44, que el Señor se ha cubierto en una nube para que no pase la oración. Aquí dice, hasta que el Señor se descubra su rostro y tenga compasión de nosotros. Mis hermanos, el pecado debe llevar a lamentarnos y derramar nuestra vida en la presencia de nuestro Dios en oración. Pero recordemos que esto no es para siempre. Nosotros también esperamos en el plan soberano de Dios que Cristo regrese por nosotros. Esperamos esa segunda venida de Cristo. Y todo nuestro dolor y nuestras luchas al ver el rostro de nuestro Salvador terminarán. Ese día terminarán cuando nosotros nos encontremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió en Apocalipsis capítulo 21, de los versículos 3 hasta el versículo 4, donde dice, entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres. La morada de Dios está entre los hombres. La habitación de Dios está entre los hombres. Dice, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¿Qué podemos nosotros concluir de este pasaje? La soberanía de Dios en la administración o en la determinación y administración universal de su plan nos hace recordar que todo está previamente determinado por Dios y que nada de lo que sucede se ha desviado de su plan. Esto nos hace descansar tranquilos en su voluntad y a darle la gloria a Dios, porque todo lo que Él ha hecho, lo ha hecho para su gloria. Dios siempre se lleva su gloria, aunque los hombres no lo reconozcan. Por otro lado, mis hermanos, no tengamos temor. Sí, yo sé que la muerte nos hace sentir temor. Yo siento temor de la muerte, pero recordemos algo. Recuerda algo, mi amado hermano, que tenemos una esperanza de gloria que es Cristo Jesús, y que pase lo que pase, aun si morimos, quizá alguien diga qué fatalista, pero aun si morimos en Cristo, mis amados hermanos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y Él nos ama con un amor eterno. Pero mi amigo o mi amiga que estás aquí sin Cristo y que me estás escuchando en esta mañana, no es lo mismo para ti. Dios ya decretó un día de juicio universal, y este día sucederá cuando Cristo regrese por segunda vez. Así como de repente el juicio vino sobre Judá, así de repente vendrá ese día de juicio para los incrédulos. Y tú estarás allí. Quizá
el coronavirus pueda apresurar ese día si tú llegas a enfermar y morir en la condición en la cual tú estás. Irás al infierno una vez cierres tus ojos. Así como Judá fue cubierto por las llamas, tú también serás cubierto por las llamas del infierno, donde verás las llamas a tu alrededor, incluso en ti mismo, con la diferencia de que esas llamas nunca te consumirán, sino que te atormentarán por los siglos de los siglos. Pero hoy puedes escapar de ese tormento eterno. Ya escuchaste que Cristo salva a pecadores y que vino a morir por pecadores que cometieron exactamente los mismos pecados que tú. Pídele a Cristo, mi amigo, mi amiga, que te salve, y ven a Él ahora en fe y en arrepentimiento. Y ya no irás a una condenación eterna, sino a la vida eterna con Cristo Jesús por siempre. Que Dios bendiga su palabra y la selle en nuestros corazones para la gloria de su nombre. Vamos a orar. Señor, una vez más, te damos gracias porque hemos escuchado tu palabra. Suple, Señor, por favor, lo que el predicador no puede suplir. Aplica tu palabra en nuestros corazones. Trae salvación, oh Dios, a aquellos que no la han experimentado. Trae consuelo, trae gozo a tu pueblo, fortaleza para que continuemos caminando mientras esperamos un día vernos cara a cara con nuestro Salvador. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.